Pasos para un reavivamiento personal. Día 38. En este día vamos a empezar el capítulo 6 de nuestro libro. ¿Qué experiencias nos esperan? Experiencias personales, de iglesias, de una conferencia y de una unión. 40 días de oración en Zúrich, Suiza. Nuestro pastor y yo recibimos cada uno por separado un libro cuyo contenido nos emocionó. El título es 40 días, oraciones y estudios devocionales de preparación para la segunda venida de la Asociación Publicadora Review and Herald, escrito por Danny Smith. No se puede leer este libro y después dejarlo a un lado. Su contenido cambió mi vida. Desde que sentimos la necesidad de orar y de tener un reavivamiento en nuestra iglesia de Zurich-Wolfswinkel, planeamos 40 días de oración para el otoño de 2011. El libro contenía información detallada y valiosa para este fin y además 40 devocionales diarios apropiados. Comenzamos nuestro 40 días el 1 de octubre de 2011 con gran ilusión y expectación. Afortunadamente, la mayor parte de los miembros de iglesia se unieron a la iniciativa. Compañeros de oración se reunían para orar a diario, se enviaban mensajes de texto diariamente y algunas personas oraban por teléfono a diario. Un grupo se reunía a diario a las 6 a.m. para hacer culto y orar. Nuestros 40 días fueron de experiencia inolvidable. Dios contestó muchas de nuestras oraciones, especialmente en relación a una serie de presentaciones sobre profecía bíblica que se llevaba a cabo al mismo tiempo. Estas presentaciones fueron una bendición. Llegaron muchas visitas y 20 personas se registraron para el siguiente seminario de profecía. Entre 50 y 60 personas llegaron, algo que nunca había ocurrido en Zúrich en los últimos 20 años. El Espíritu de Dios ha hecho cambios continuos en nuestra iglesia. Es un gozo poder ver cómo han empezado a crecer los grupos pequeños y cómo ciertos miembros de iglesia que están deseosos de dar estudios bíblicos encuentran personas interesadas en recibirlos. Aquellos que participaron desean profundamente que continúe la obra del Espíritu de Dios. Queremos agradecerle de todo corazón y darle a Él la gloria. 40 días de oración y evangelización en Colonia, Alemania. El pastor Joad Lotzet es alemán brasileño. Trabajó por 38 años en iglesias y hospitales en Brasil, también en una unión y en la división suramericana. Se retiró en marzo del 2012. Él y su esposa decidieron ir a Colonia, Alemania, como misioneros de His Hands y trabajar en las iglesias de habla hispana y portuguesa. Empezamos en Colonia con grupos pequeños para motivar a los hermanos de iglesia y para invitar a otros. Basados en nuestras experiencias en Brasil, empezamos con los 40 días de oración. Los materiales estaban disponibles en portugués. Las iglesias con miembros de habla portuguesa, hispana y alemana comenzaron los 40 días de oración con gozo. Oramos a diario por 100 amigos y conocidos. Los nombres de estas personas fueron escritos en una pizarra en la iglesia. Les comunicamos a estas personas que estábamos orando por ellas hasta que íbamos entre el día 30 y 35 de oración y al mismo tiempo las invitamos a un programa especial de sábado para visitas. 120 personas asistieron a este programa especial. El director del Ministerio Personal de Nordrhein-Westfalen predicó el sermón. Algunas de las visitas lloraron de gozo al ver sus nombres escritos en la pizarra. Después, Antonio Goncalves, un evangelista brasileño, condujo una campaña evangelística por 15 días. Cada noche predicó por 1 hora y media con traductor. El título de la serie era Deja que la Biblia le sorprenda.
Los temas eran sobre la segunda venida y sobre Daniel y Apocalipsis. Los sermones y las canciones fueron traducidas del portugués al alemán. Cada noche había pequeños coros y buena música y se cerraba con un llamado al altar. Estamos agradecidos por los buenos resultados. Los miembros de iglesias oraron intensamente, especialmente por las personas de los 40 días de oración. En el santuario de nuestra iglesia caben 80 personas, pero más de 100 personas llegaron. Durante los fines de semana la iglesia estaba llena y durante la semana había cerca de 60 personas. 32 invitados acudían regularmente. Esto llevó a 8 bautismos y 14 personas se unieron a la clase de preparación para el bautismo. Al final del año, 13 personas fueron bautizadas. Tuvimos muchas experiencias sorprendentes. Fue difícil encontrar un traductor. Un maestro católico ofreció su ayuda, pero no tenía mucha experiencia con la Biblia. Luego comenzamos a orar pidiendo un traductor protestante. Poco después conocimos a una dama en un restaurante que nos contó de su experiencia como traductora del portugués al alemán en una iglesia pentecostal. Aceptó ser nuestra traductora para la serie evangelística y luego también fue bautizada. María, la traductora, preguntó si podía invitar a su amiga Elizabeth. Ella era la líder de una pequeña iglesia colombiana de 13 miembros en Colonia. Vino a las reuniones y trajo consigo a otros miembros de su iglesia. Desde ese entonces, 2 de estas personas han sido bautizadas. Elizabeth y su familia están recibiendo estudios bíblicos. Otra experiencia está conectada con el canal de televisión Hope Channel. Una mujer alemana encontró el canal por casualidad y se sintió impresionada por lo que escuchó, incluyendo lo que se decía sobre el sábado. Invitó a su esposo a escuchar también y él, al igual que ella, disfrutó de los mensajes. Un día cuando iba a visitar a su madre sintió que debía tomar una ruta diferente. En ese camino encontró un letrero indicado que cerca de allí había una iglesia adventista del séptimo día y se dijo a sí misma que eran los mismos adventistas del canal Hope Channel. El sábado asistió al culto, luego invitó a su esposo y después a su madre. Desde entonces los 3 han sido bautizados. Otras experiencias tienen que ver con la hermana ruso-alemana. Participó en los 40 días de oración y comenzó a orar por sus vecinos rusos. Cuando le contó a una de sus vecinas que estaba orando por ella, la vecina se sorprendió y le dijo que ella había estado buscando una iglesia para congregarse que guardara el sábado bíblico. Ella y otros vecinos asistieron a la serie evangelística. 2 de ellos han sido bautizados. Otra experiencia es la de una mujer llamada Janet, que había sido parte de la iglesia bautista en Brasil y ahora estaba buscando una iglesia portuguesa en Colonia. Se puso en contacto con la iglesia adventista, recibió estudios bíblicos y fue bautizada. Después de su conversión decidió comunicarse con sus familiares en Brasil y le contó a su tío, un adventista, que ahora ella también era adventista. Esto fue una gran sorpresa para su madre, hermanas y la iglesia bautista a la cual había pertenecido. Su familia en Brasil decidió visitar una iglesia adventista para conocer del sábado. Como consecuencia de esto, 5 personas de su familia han sido bautizadas. Su madre, 2 de sus hermanas y otros parientes. Ahora está orando por la conversión de su otra hermana que vive en Argentina. Quiere que todos estén juntos en el reino de Dios. Dios nos ha guiado y hemos tenido muchas otras experiencias. En el primer bautismo, 8 personas fueron bautizadas. Una de Italia, otra de Alemania, Perú, Brasil, Ucrania, Venezuela, Colombia y Rusia. En el otoño nuevamente tuvimos una campaña evangelística junto con 40 días de oración.
Jimmy Cardoso y su esposa, de origen brasileño y residentes en Estados Unidos, tuvieron la campaña. Aunque la serie duró solamente una semana, al final pudimos bautizar a 4 personas que ya habían recibido estudios bíblicos. 3 de estas personas eran alemanas y una italiana. Ambos bautismos fueron en la iglesia central de Colonia. Tiene 400 miembros y una hermosa pila bautismal. Agradecemos a Dios por la manera en que nos ha sorprendido. Estoy convencido de que Él tiene aún más experiencias preparadas para nosotros en el futuro. Por favor, oren por nosotros. Joad Losset, Colonia, Alemania. Intercesión vital. Al principio simplemente leí el libro de los 40 días y me impresionó desde la primera página. No solo debemos orar por la persona, debemos interesarnos por ella. Esto hace que la intercesión cobre vida. Desafortunadamente nunca había visto la intercesión de esta manera. Una fe real puesta en práctica. Estoy convencida que es igual de importante para la persona que está orando como para la persona por la cual se ora. De la misma manera, me convenció desde el inicio que se fortalecería la unidad dentro de la iglesia. Cuánto anhelo ver el tipo de comunión que se describe en los últimos capítulos del libro. Para ser honesta, me hizo llorar porque por mucho tiempo he anhelado ver este tipo de unidad. Este libro nos estimula a tener a Cristo viviendo en nosotros y nos libra de la justicia propia. He leído varios libros sobre el tema de Cristo en nosotros. Sin embargo, este ha sido el más provechoso. Creo que su vida de oración será fortalecida a través de este libro y cultivará la unidad de la iglesia, haciendo que la intercesión cobre vida. Este libro me da esperanzas para mí misma, para la iglesia y para el mundo. Le doy gracias a Dios por este libro. Ahora pienso estudiar el libro guía de los 40 días, orar al respecto y después hacer lo que Dios me indique. Unas semanas más tarde, recibí otro correo de esta misma hermana. Como usted sabe, al inicio simplemente leí el libro, pero desde entonces he comenzado a estudiar los devocionales con mi pareja de oración y he descubierto que son mucho más valiosos de lo que creía al principio. He encontrado respuestas que no habría podido tener por mí misma. Gracias a Dios por mi pareja de oración que está participando de manera intensa y activa. No tan seguro. El libro Pasos para un Reavivamiento Personal me tocó profundamente. Habiendo nacido en una familia adventista, pensaba estar en el camino correcto. El capítulo acerca de las 10 vírgenes y especialmente el texto de Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, me impactaron demasiado. De repente no estaba seguro de tener el Espíritu Santo y de saber si Él estaba obrando en mi vida, puesto que dolorosamente me di cuenta de que me hacía falta frutos correspondientes en mi vida. Esta tarde de sábado terminé de leer el libro y una tristeza infinitamente profunda me sobrecogió. Luego leí la oración que se encuentra casi al final del libro y un fuerte anhelo creció dentro de mí de recibir al Espíritu Santo, de darle el control de mi corazón y de que Dios me moldeara según su voluntad. Conocerle a Él. Hace algún tiempo leí su artículo acerca del reavivamiento. He estado estudiando este tema por los últimos 3 años. Acabo de comenzar a leer Pasos para un Reavivamiento Personal y solo puedo decir amén. Me alegra ver en sus páginas muchos de mis propios pensamientos. Tengo la impresión de que en nuestra iglesia se ha perdido un poco el enfoque.
no puedo dejar de pensar que hemos dejado de lado lo esencial. Muchas veces nos enfocamos en la verdad, cómo debemos vivir o qué tan importante es la profecía. Y no digo que esto sea malo, pero dejamos de lado el por qué Dios nos dio estas cosas. ¿No es el propósito de la verdad el tener una comunión profunda con Dios? ¿Acaso no deberían estos temas ayudarnos a conocer realmente a Dios? ¿No es la meta de la profecía el reconocer la grandeza de Dios y su omnipotencia para entender que Él tiene todo el mundo en sus manos y que lo dirige y que de esta misma manera puede dirigir o moldear nuestras vidas? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En la parábola, el novio les dice a las vírgenes insensatas sencillamente: no las conozco. El objetivo de nuestra fe es simplemente conocer a Dios, tener comunión con Él para que pueda llenarnos como llenó el templo hace tiempo. Segunda de Crónicas 5:13 y 14 nos aclara más y dice: y cuando Él fluye a través de nosotros, cuando llene todo nuestro ser, entonces ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén.